Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan de Jehová no reposen, ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Qué tremendo versículo. ¿De quién está hablando aquí Dios? Dios está hablando de Jerusalén. Y Jerusalén, no está hablando aquí Dios del Jerusalén espiritual. No existe tal. Y una de las cosas que estamos batallando por los últimos siglos es una teología de reemplazo de Israel, en donde, sobre todo en los últimos 200 años, se ha reemplazado Israel con que ahora tú eres el Israel espiritual, siendo que la Biblia nunca nos dijo eso. Hay un Israel espiritual, pero Pablo está hablando específicamente de los judíos que van a ser salvos y que creen en el Señor en Jesucristo y son salvos por Él. Y el Evangelio que fue anunciado por los apóstoles en el Nuevo Testamento fue la confirmación y la exposición del misterio del Evangelio predicado desde la antigüedad con los profetas mayores y menores y desde Moisés. Jesucristo y los apóstoles no hablaron nada diferente que los profetas del Antiguo Testamento y que Moisés. En Juan capítulo 5 y 6 vemos a Jesús diciendo: ustedes no creen en mí porque no creen lo que Moisés habló de mí. Y pone como referencia a Moisés como el filtro o los lentes con los cuales, si tú veías a Jesús de Nazaret con los lentes de lo que Moisés habló e Isaías habló acerca de él, lo podías aceptar o lo rechazabas. Después, Pablo, cuando está hablando frente a Félix y está con Festo en Hechos 26, él empieza a decir, él dice una declaración tremenda en Hechos 26, dice: ustedes me son testigos, dice, yo ninguna de las palabras que he enseñado, y está al final del libro de Hechos, está al final casi de su carrera de apostolado, dice, ninguna de las palabras que he enseñado acerca de Jesús y acerca del Evangelio y del reino, me alejé de lo que los profetas hablaron, ni Samuel, ni Moisés. Todo lo que yo hablo está sometido al Antiguo Testamento. Tremendo eso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Dios no ha cambiado su plan, ni desde el Nuevo Testamento, ni aún ahora. Nuestra doctrina en este día está basada en los profetas y en quién más. Y en los apóstoles. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Por qué los veo como espantados? ¿Qué pasa? ¿Están bien? Están como que viéndome así, como que... ¿de qué está hablando Benjamín? O tal vez, más bien porque me estoy quedando ciego por la luz, no veo nada. Pero sí estamos aquí, ¿verdad? Ok. Tu vida y mi vida, doctrinalmente, hablando de en qué creemos y nuestra fe, está basada en los profetas y en los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, tú y yo conocemos a Dios por medio de un pueblo llamado el pueblo judío. Ningún hombre que se dice ser cristiano en este tiempo, ni en ninguna otra época de la historia, conoce a Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, si no fuera por los judíos. Tú y yo no sabríamos que Dios tiene misericordia cuando pecamos, si nos arrepentimos, si no supiéramos que hubo un pueblo que pecó y se arrepintió y Dios lo perdonó y tuvo misericordia de él. Aún la iglesia, la primera iglesia, eran puros judíos, ¿estamos de acuerdo? Aún la iglesia empezó con puros judíos. Y ha habido esta teoría de reemplazo en donde hemos sacado a Israel del panorama y nos hemos puesto a nosotros como si fuéramos el Israel espiritual. Y eso no está bien. Y ahorita voy a explicar por qué estoy empezando con esto. Porque Dios, aquí en Isaías 62, nos explica, versículo 1, que por amor a Sión, está hablando de Sión físico. Ahí donde agarras ahorita un avión y te llegas a Tel Aviv o no sé dónde quieras llegar, agarras un camión y viajas hasta Jerusalén, y ahí donde está el monte de Sión, que en vez de un monte o una montaña, es como un pequeño bachecito así nada más. ¿Alguien ha ido a Jerusalén?
Cuando vas a Jerusalén, yo lo pensaba así, era una cosa impresionante así con, wow, y es un bachecito así que dices, este pedazo de tierra, y todas las guerras del mundo y de la historia han sido por este pedazo de tierra, y Dios dice, este lugar yo lo escogí. Dice, por amor de Sión, físico, a donde ahorita viajas y ahí está, no callaré. No está hablando de Sión espiritual. No podemos decir, ¿sabes qué? Borra ahí, pon tu nombre y declara esa declaración para tu vida. No podemos hacer eso. Es por amor a Sión, Dios no callará. ¿Por amor de qué? ¿De Benjamín? Vean, dejen de verme, miren ahí. ¿Por amor de quién? De Jerusalén. No descansaré. ¿Quién está hablando aquí? Dios, el Padre. Aquí está el Padre profetizándole a Isaías, diciéndole, por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Luego dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Dios ha escogido a Israel y específicamente el lugar geográfico de Jerusalén como su casa geográfica cuando Él venga por segunda vez. ¿Alguien puede decir amén a eso? Sí sabías que Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Ok, espero que sí. Si no, buenas noticias, Jesucristo va a regresar. Y va a regresar físicamente a un lugar geográfico. Y a donde va Él a establecer su reino y su trono por 1000 años en la tierra, según lo que nos dice Apocalipsis 20, es en Jerusalén. Él va a sentarse en Jerusalén después de que haya destrozado todos sus enemigos, después de que haya echado al lago de fuego al falso profeta y al anticristo, que es la bestia, es lo mismo. Los eche vivos al lago de fuego y ate al dragón, que es Satanás, la potestad del dragón, la ate por 1000 años. Y destruya y ate y eche al infierno a todos los demonios y potestades que estaban moviendo a la gente. Y destruya a todo el ejército del anticristo que recibieron la marca de la bestia y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él acabe y juzgue a las naciones y después traiga a las ovejas y a los cabritos y ponga a unas naciones que no conocían a Dios de un lado y a otras naciones que no conocían a Dios de otro lado, y los juzgue de acuerdo de cómo trataron a los judíos en la persecución y a los cristianos en la persecución, específicamente en esa generación. Y después de que haga todas esas cosas, que yo sé que estoy lanzando unas bombas que tal vez necesiten mucha explicación, pero simplemente créeme que está ahí en la palabra. Te lo estoy narrando como una historia. Después de que Él venga a establecer ese trono en la tierra, Él va a sentarse en Jerusalén y va a reinar desde ahí. Nuestro Dios es un Dios judío. ¿Quién puede decir amén a eso? Dios por siempre va a ser hombre. Jesucristo vino en semejanza de hombre. No vino en semejanza de hombre. Vino como hombre, nació como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre y se fue a la diestra del Padre como hombre. Y va a regresar como hombre y será hombre para siempre. Eso es impresionante. Entonces, Jesucristo escogió a Jerusalén y a Sión, que es lo mismo, el monte de Sión, donde está Jerusalén. Esa ciudad es la ciudad del gran rey, es la ciudad de Jesucristo y ahí va a reinar por siempre. Isaías 48 nos habla que va a ser el gozo de toda la tierra. El monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y dice que los reyes van a venir y van a contemplar su gloria. Y va a ser impresionante cuando Jesucristo venga a reinar sobre Jerusalén. Y quiero empezar con el final de la historia para decirte lo importante del prefinal de la historia, que es donde estamos tú y yo. ¿Y por qué quiero hablar de Jerusalén ahorita? Y tú dirás, la urgencia de la hora. Vas a ver que es la urgencia de la hora. Pero vamos a empezar describiendo el final de la historia. Jesucristo, mientras esté sentado en Jerusalén, va a haber un corredor de gloria entre el cielo y la tierra. Antes de que el Padre, después de los 1000 años, el Padre va a venir con la nueva Jerusalén para bajar y reinar por siempre. El Padre mismo, que nadie ha visto a Dios, lo vamos a ver cara a cara después de 1000 años que Jesucristo esté reinando aquí en la tierra. Y Apocalipsis 21 y 22 nos explican eso, cuando la nueva Jerusalén baja y el Padre va a estar hablándonos cara a cara a todos. Y lo veremos tal como Él es. Y no va a haber necesidad de templo ya,
porque Él habitará en medio de nosotros y el Señor va a ser nuestro tabernáculo y el Cordero nuestra lumbrera. Pero por estos 1000 años, Jesucristo va a sentarse en Jerusalén. Tú puedes tomar un avión e ir allá y ahí vas a ver a Jesús literalmente. Pero al mismo tiempo, lo que ahorita decía el pastor Jorge, lo que Jacob vio en Génesis 28, me parece que es cuando vio ese corredor de gloria, esto es puerta del cielo, casa de Dios, y luego unge la piedra en donde despertó, y esa piedra es la misma piedra que Dios vio, una piedra no cortada con mano de hombre, que va a venir de parte de Dios para desmenuzar todo reino, y después de que desmenuce todo reino, esa piedra que desecharon los edificadores, que habla Pedro, se va a volver la piedra angular, se va a volver el monte más grande de toda la tierra. Y está hablando del reinado de Jesucristo. Y después cuando Jacob en Génesis 28 unge esa piedra donde dice, vi una escalera y vi ángeles subiendo y bajando. Y unge esta piedra y dice, no inventes, estuve con Dios. En este lugar está Dios y tuve temor, no puede ser. Y unge la piedra, estaba ungiendo proféticamente lo que sería Jesucristo siendo el ungido de Dios. Y vemos también en el Nuevo Testamento que Jesucristo le dijo a Natanael, te sorprendes porque te di una palabra de conocimiento, mayores cosas que estas vendrás, de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre y a ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él estaba diciéndole, yo soy esa piedra que vio Job en Génesis 28, y cuando yo me establezca como la piedra ungida de Dios en las naciones que vio Daniel también, y me vuelva el Rey de Reyes sobre la tierra, y señores, yo voy a crear un corredor de gloria en donde la Nueva Jerusalén y la Jerusalén física van a estar unidas por 1000 años en un como corredor de gloria. No sé si es un torbellino o una escalera. Unos les describieron como escalera, otros lo vieron como una nube de humo, otros lo vieron como fuego, otros vieron como carros de fuego, otros lo vieron como querubines. Va a ser todo eso combinado. La columna de fuego que siguió al pueblo de Israel durante la noche y la nube que lo siguió de día era la misma columna de fuego y azufre y todo eso que seguía y guiaba al pueblo de Israel. Eso mismo va a estar por 1000 años y ahí va a estar el Señor Jesús reinando en las naciones. Ese es el lugar geográfico de nuestro Señor. Por lo tanto, Satanás detesta Jerusalén. Satanás odia Jerusalén. Y la Biblia nos habla, estamos estudiando el libro de Daniel hace un tiempo. Y yo te animo a que si no has estudiado el libro de Daniel, lo empieces a estudiar, específicamente del capítulo 7 al capítulo 12. Capítulo 1 al 6 no está de manera cronológica y te habla de la historia de Daniel, pero el capítulo 7 al 12 te habla de 4 visiones que él tuvo acerca de Apocalipsis, de los últimos tiempos. Acerca de Israel, acerca del plan de Dios para Israel. No estoy espiritualizando a la iglesia, estoy hablando de Israel físico. Y es tremendo que Jesucristo, cuando los fariseos le preguntan acerca de las señales del fin de los tiempos, él le dice, mira que nadie los engañe. ¿Cuáles son las señales para tu venida, Señor? ¿Cómo vamos a saber cuándo vas a venir por segunda vez? Y lo primero que les dice es, les voy a responder algo que no me preguntaron, pero que les sirve más que lo que ustedes me preguntaron. Miren que nadie los engañe. Y empieza a hablar de cosas que iban a pasar. Y después se detiene en el versículo 15 de Mateo 24 y dice, como dijo el profeta Daniel, y luego dice, el que lea entienda. Y Jesucristo nos manda para tener entendimiento, dice, no voy a explicarles lo que me pidieron, les voy a mandar a leer y a estudiar Daniel. Específicamente el capítulo 9, versículo 24 a 27, está refiriéndose a Jesús. ¿Y por qué digo todo esto? Porque mientras nos acercamos al final de la era, Dios está requiriendo que tú y yo entendamos el plan de Dios global acerca de la tierra específica de Israel y de Jerusalén. Y nosotros como iglesia, ¿cuál es el fin de todo ministerio? ¿Cuál es el fin de todo ministerio? Pues que se salven gentes, ¿ok? Ya salvamos gente y ya viene a la iglesia. ¿Cuál es el fin del ministerio? Pues que sean discípulos y maduren, ¿ok? Ya son discípulos, ya maduraron. ¿Cuál es el fin del ministerio ya después de que alcanzaron eso? Bueno, que se multiplican y después que, bueno, salen y traen más discípulos. Sí, pero ¿hacia dónde va todo?
¿Cuál es el pico? ¿Cuál es el clímax del ministerio antes de que Cristo venga? Y Pablo nos habla de eso, Dios nos habla de eso. Aún mismo, Dios mismo, su ministerio antes de que Cristo venga a la tierra, y todo lo que te hablé, esa gloriosa realidad de cuando Jesucristo venga y después el Padre venga. Dios tiene un ministerio porque Él es el primer intercesor y Él es el primero que está ministrando en las naciones por los últimos 6,000 años. Y aquí Isaías 66 nos dice la clave, dice: por amor a Sión no callaré. Dios mismo está diciendo, la motivación de mi ministerio y de todas las palabras proféticas que he hablado durante la historia es por amor a Sión. Es porque yo quiero volver a la tierra, es porque yo quiero ese lugar. Dice, y por amor a Jerusalén no descansaré. Voy a estar activo, y como Jesucristo, me encanta lo que dijo. Dice, yo trabajo porque mi Padre aún todavía trabaja. Eso que Jesucristo estaba operando en su tiempo de ministerio aquí era la continuación de lo que su Padre y Él han estado trabajando por años desde que la caída del hombre vino por el pecado del hombre. En donde el cielo se alejó de la tierra y fuimos expulsados del jardín del Edén y ya no pudimos hablar con Dios cara a cara. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis y en estos tiempos es un paréntesis para poder restaurar el jardín del Edén cuando Dios baje a la tierra una vez más y le veamos cara a cara. Todo esto es una trama. Todo esto es una sola historia, no se trata de ti y Dios, no se trata de tu ministerio, no se trata de Monterrey, no se trata de México. México no está en el mapa, México no es punta de lanza de nada, México no es el propósito del plan de Dios. El propósito del plan de Dios es Cristo y su exaltación. Número 2, que los que le fueron dados a Cristo, porque nosotros somos una herencia de Cristo, podamos llegar a la madurez para conocerle y ser como Él. Y tercero, que como su ayuda idónea de Jesucristo, como su esposa, le ayudemos a traer el reino que Adán y Eva perdieron, porque ahora el postrer Adán, que es Cristo, nos fue dado, y por medio de ese nombre, todo nombre que se nombre en la tierra va a someterse a ese nombre y va a exaltar y a conocer a Dios. No se trata de nosotros ni de México. México no está en la Biblia. ¿O alguna vez has leído México en la Biblia? La nación más importante de todos los tiempos es Israel y lo sigue siendo. Satanás detesta a Israel. ¿Por qué? Porque Dios, que fue yo creo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en Génesis 3, 15 y 16, Dios le profetizó a la serpiente, le dijo, de la simiente de esta mujer te va a aplastar la cabeza este hombre que va a nacer de ella. Y por toda la historia, Satanás detesta a Israel. ¿Por qué? Porque sabía que de la mujer y de que de Israel Dios iba a escoger un pueblo, una simiente, una genealogía, y de ahí iba a salir el Hijo de Dios, iba a nacer ahí y le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y más tremendo aún, Satanás detesta a Israel todavía más después de la primera venida de Jesucristo y está buscando destruirla. ¿Por qué? No nada más porque Dios viene a habitar a la tierra ahí, y no nada más porque es en Jerusalén donde Él va a reunir a sus enemigos y a Satanás mismo y va a destronarlo de ese templo que Él va a reconstruir, y Él mismo va a levantar una imagen y va a hacer que toda la tierra la adore por 3 años y medio. Ahí es en ese lugar donde Él va a tener el último batalla final. Si alguna vez quisiste que Goku se enfrentara contra Superman o que Bruce Lee contra Chuck Norris y siempre quisiste eso, espérate la batalla final en donde Jesucristo va a acabar a todos con el espíritu de su boca. Uno por uno. Isaías 63, versículo 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Bosra? ¿Quién es este que viene de Edom? Que viene con sus vestidos manchados de sangre. Y es Jesucristo en su procesión final de la segunda venida, aplastando a sus enemigos como se aplasta a quien aplasta el lagar, a las uvas en el lagar. Jesucristo destruyendo, y Satanás sabe todas estas cosas, pero estaba escondidas antes de la cruz de Cristo. Todo esto que estamos hablando era un misterio para las potestades, para Israel. Todos los misterios de Dios acerca de Jesucristo y de su segunda venida estaban escondidos. El único que sabía el secreto era Jesús. Y se lo dijo a sus discípulos y no lo entendieron porque se escandalizaban de su muerte. Y no sabían, ni Moisés y Elías sabían acerca del misterio de Jesús. Por eso en Mateo 16, cuando ellos bajan, dice que estuvieron hablando de su exaltación, pero en otra versión dice que estuvieron hablando de su muerte. Y Jesús les estuvo explicando, a ver, Elías, Moisés, ¿se acuerdan lo que estuvieron profetizando y haciendo? Se trataba de mí y voy a morir.
Yo creo que los más asombrados no era Pedro y Jacob, eran Moisés y Elías con Jesucristo glorificado ahí frente a ellos. Era un secreto que estaba ahí escondido. Y cuando Jesucristo muere, dice Pablo en 1 Corintios, si las potestades hubieran sabido este secreto, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Es un misterio. Todo esto es un misterio, pero la cruz lo expuso y los apóstoles empezaron a ser testigos de este misterio. Ellos no le predicaban a la gente, ven y te vas a reunir, Dios te va a perdonar tus pecados y vas a tener una mejor vida, y ven, te iniciamos en un ministerio y después vas a tener fama y vas a tener un Lexus y vas a tener un Rolex. Ellos les hablaban del evangelio, diciendo, ahora tienes el privilegio de morir por este rey que viene, pero él viene. Pero él viene. Entonces, mueres con él y resucitas con él, o te quedas sin él y mueres por él. Mueres por el evangelio. El evangelio quiere decir eso. Buenas noticias o malas. Buenas noticias si te rindes a este rey que viene a dominar. Malas noticias si no te rindes y él viene y te destruye en el infierno o en su segunda venida. Ese era el evangelio. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo hasta ahora. Y este misterio está súper enganchado con Israel. Y yo les decía que Satanás detesta a Israel porque desde el principio, desde Génesis, Dios le dijo a la serpiente, va a haber una genealogía, va a haber un pueblo que yo escogí y de ahí va a salir el Mesías. Sale el Mesías y las potestades no conocen el misterio de Dios y no saben que por matar a Jesús en realidad le estaban haciendo un favor para exaltarlo por siempre y para ganar lo que Adán y Eva perdieron. Resucita Jesucristo en Mateo 28, 18 y dice, toda potestad me fue dada, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. Pero Jesucristo dijo otra cosa muy tremenda. Jesucristo, antes de morir en Mateo, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollos debajo de sus alas, pero no quisiste? No me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesucristo dijo eso, Él creó una cláusula casi imposible para su segunda venida. ¿Por qué? Y Satanás lo escuchó, y las potestades lo escucharon, y los apóstoles también lo escucharon, y todos lo escucharon. Y Jesucristo cuando dice eso se lo está diciendo a Anás y Caifás y a todos los fariseos. Dijo, gobernadores de Israel que me quieren matar, y de hecho en una semana me van a matar, no me verán más hasta que ustedes voluntariamente me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven Jesús, hasta que ustedes Israel me reconozcan, yo no vengo. ¿Y sabes qué? Israel es la parte un judío es el más difícil de evangelizar, más que un musulmán. Y Satanás dice, ok, entonces tú mismo te ataste con tu palabra, porque tú no mientes a tu palabra. Entonces, si tú dices que si ellos te aceptan, tú vienes, si no te aceptan, entonces tú no vienes. Por lo tanto, a partir de la primera muerte de Jesucristo, el ataque de Satanás contra Israel se ha triplicado y multiplicado contra Jerusalén y contra todos los judíos. Y cada 40 años en promedio ha habido un genocidio de judíos. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué crees que los judíos son tan odiados en la tierra? ¿Sí saben lo que es antisemitismo? Miren, les voy a decir algo. Ahora vamos a aterrizarlo a esta generación y por qué es urgente hablar de esto. Porque todo eso ya pasó. Hablamos de la historia futura de cuando Jesucristo venga y que Él ya escogió Jerusalén. ¿Ya entendimos eso? Hablamos de la historia pasada, cómo Dios escogió a Jerusalén y a una genealogía, y Satanás ha odiado a Jerusalén y a Israel, porque número uno, de ahí va a salir Jesucristo, y cuando Jesucristo viene, antes de que muera, dice, no voy a regresar victorioso hasta que ellos me den la bienvenida, si no, no vengo. Y el diablo dice, te até con estas palabras, te tengo agarrado, y por lo tanto tengo 3 maneras de destruir tu promesa. Porque Satanás Satanás no está preocupado cuando tú y yo vamos a hacer guerra espiritual en una montaña o aún clamamos. Satanás no está preocupado por matarte, ni está preocupado por acabar a tu familia. O sea, sí está preocupado por eso, pero su prioridad es no ser atado. Satanás es un egoísta y está maldito y es perdónenme la palabra, pero es un desgraciado. Satanás es lo peor. Satanás no está pensando en ti, Satanás está pensando en él primeramente porque está lleno de orgullo.
Satanás sabe que cuando Jesucristo venga, dice la Biblia, que lo va a atar por 1000 años y le va a quitar su poder y su potestad y lo va a avergonzar para siempre y ya no va a hacer nada. Él ahorita está en su rebeldía y tiene autoridad porque el hombre le dio autoridad y le sigue dando autoridad. Entonces Satanás, cuando Satanás escucha a Jesucristo decir, no me verás más hasta que digas esto, Satanás dice, yo no quiero que él venga en poder, porque yo me acuerdo de lo que le profetizó a la mujer en Génesis 3:15, y este es el Rey de Gloria. Por eso cuando Jesucristo venía caminando, los demonios saltaban y decían, ¿qué tienes? Tú eres el Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? No nos ha llegado nuestra hora. Todo demonio. Mira, si hay alguien bien informado en un ejército, no es el cadete. Si el cadete sabe algo, quiere decir que el general sabe 10 cosas más. ¿Estamos de acuerdo? Si el demonio más bajo sabía que tú eres el Hijo de Dios, número 1, ¿qué tienes contra nosotros? 2, y número 3, no nos ha llegado nuestra hora. Quiere decir que Satanás sabe eso y más. Quiere decir que la preocupación de Satanás es de que Jesucristo venga y lo ate y acabe con su dominio. Por lo tanto, Satanás detesta a Israel y hasta la fecha lo detesta. Ya ha traído un montón de doctrinas erróneas a través de la iglesia. Fíjense, nada más en los últimos 2000 años. La guerra de las cruzadas. ¿Alguien ha estudiado la guerra de las cruzadas? Es una locura, estudienlo. Los cristianos destruimos a los judíos, literalmente. Los torturábamos, hablo en nosotros como cristianos, pero estuvo horrible. Una cosa espantosa. Y Satanás ha utilizado una teoría de reemplazo, aún a ¿cómo se llama este teólogo de Alemania? Lutero, Martín Lutero. No, sí, Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, que fue el que trajo la reforma y que habló una gran revelación, Dios le dio una gran revelación acerca de somos salvos no por obras sino por fe, etcétera, etcétera. Sus últimos 4 años, de verdad, el tipo, que Dios lo bendiga y que vamos a ser mejores amigos con él por siempre, y fue un padre en la fe increíble, pero él escribió cosas contra los judíos que de verdad satánicas. Una cosa horrible. Tiene unos libros, ¿los has leído, Nets? ¿Cómo se llama ese libro? Su tesis, una tesis contra los judíos, cómo los judíos tienen que ser exterminados. Les podría traer, son como 400 páginas. Cada frase dices, ¿quién es este? ¿Hitler esto o qué? Hitler tomó de Martín Lutero, un padre en la fe, influenciado también por una teología de reemplazo, en donde dijo, el problema del mundo son los judíos. Frases así. Si queremos esos malditos, dice, esos malditos que mataron al Rey de Gloria, lo mejor sería cortarle los prepucios, dice, cortarle los pulgares, acabar con sus familias y después de que hayamos degollado a sus últimos hijos, acabemos con sus... Dice unas cosas que dices, oye, esto no te lo inspiró el Espíritu Santo, estás horrible. Y este odio, aún los padres de la fe más tremendos, si no se cuidan, han caído en este rollo de odiar a Israel y pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y Dios dice, no, es un solo plan. No es de que, y tenemos este rollo de dispensacionalismo, que yo no creo en eso. Que ahora Dios ya dejó a Israel desde que lo crucificaron y ahora es la era de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Que ahora es la era de la iglesia. Si la iglesia empezó con judíos. Y Pablo, hay un antisemitismo. Antisemitismo quiere decir antisemita o quiere decir antisem. Sem del hijo de Noé. Noé cuando se emborrachó, Sem, él cubrió la desnudez de su padre. Y los otros dos, uno se burló de su padre y el otro siguió a Sem. Entonces desde ese momento, Noé cuando entra en sí dice, a ti te voy a maldecir, tú vas a servir a tu hermano, y ustedes dos van a servir a Sem porque Sem me cubrió mi desnudez. Y desde ese momento empieza la elección de Dios y desde ahí Sem es el padre de todos los judíos. Por eso viene el antisemitismo, el anti-elección de Dios. Entonces el antisemitismo es un odio a los judíos que hay. ¿Sabías que Monterrey está fundado por un montón de judíos? Aquí tenemos la mayor población de judíos, aparte del Distrito Federal, en toda la República Mexicana. Ahorita voy a hablar de la oportunidad que tenemos de evangelizarles y de más cosas. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Hay una urgencia de la hora en este momento, porque Satanás detesta a Israel
y quiere exterminar a los judíos y quiere que la iglesia odie y deseche a los judíos, porque cuando un cristiano se enorgullece en contra de Israel, andamos en círculos nada más, porque de nada sirve entrar en ministerios y que tu iglesia crezca si no entramos en el plan global de Dios. Todo ministerio, la madurez de la iglesia, según Pablo, tiene que ver con que la iglesia madure en todas partes del mundo, crezcamos en estatura, en números, etcétera, para después ir a llevar a celos a Israel. Para después, Dios todavía tiene un plan con los judíos. Fíjense, esto es tremendo. Les voy a contar, ¿están conmigo todavía? Estamos entrando en calor. Les dije que esto es intenso y apenas estamos empezando. Porque al final vamos a hacer un llamado. Porque la urgencia de la hora es de que Dios está levantando amigos. El movimiento de oración no se trata de salvar Monterrey, primordialmente, aunque eso es parte de. El movimiento de oración no nada más se trata de ser un movimiento de oración. El movimiento de oración empezó en Génesis 4, cuando los hijos del hombre empezaron a clamar a Dios, porque les había dado una oportunidad más después de que Caín y Abel se mataron, o mató uno al otro. Después tienen otro hijo, que quiere decir una oportunidad más, donde Dios les da una oportunidad más para que tuvieran hijos y se cumpliera la promesa de que Dios restauraría el jardín del Edén. Entonces, tú y yo estamos aquí, todo ministerio, estamos aquí para continuar con la historia de Dios. Pero bueno, les voy a contar una historia que pasó en el primer siglo. Muchos, y de hecho la mayoría de los teólogos que tú puedas leer, concuerdan, y seguramente aquí si alguno es maestro de la palabra o te gusta la Biblia, puedes concordar conmigo, o concuerdas, perdón, de que el libro de Romanos es como la tesis más ideal, más impresionante de Pablo, y de hecho lo que explica toda la gracia y la obra de la cruz y todo el evangelio. Romanos es como un sumo de todo. De hecho lo llaman como la columna vertebral del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí han leído Romanos? Qué carta tan increíble, es 16 capítulos va por todas partes, te explica todo. Terminas Romanos y dices, ¡wuhu! Pero les voy a contar la historia de Romanos. El libro de Romanos fue escrito, ¿a quién creen? A romanos, a no judíos. Y eso es importante saberlo, porque tenemos que entender el contexto de ese libro, y ese libro nos va a ayudar a responder esta noche al llamado de Dios para el movimiento de oración. Una vez más, el movimiento de oración no es para tener un movimiento de oración. El movimiento de oración es la herramienta de Dios junto con el evangelismo y la predicación del evangelio, que Dios está juntando en un mismo río. Dios está juntando las misiones, ir a salir a evangelizar, junto con una casa de oración en el mismo cuerpo de Cristo, para aumentar la efectividad. Unos están tronando las potestades y otros están predicando el evangelio para que la verdad de Dios sea reflejada en el rostro de Cristo, la gente se salve, venga a la iglesia, se vuelvan casa de oración, sean enviados, otros se quedan porque son de tiempo completo en la casa de oración, están orando día y noche, abren los cielos, los que son enviados van al mundo de los negocios, al campo misionero, predican. Y un mensaje que hablaba a 10 personas y transformaba la vida de 30, por oración día y noche transforma a 300. Y es un mecanismo que Dios está aumentando y aumentando. Y como nunca antes en la historia, en el plan de Dios, Dios está trayendo incienso como nunca antes en este tiempo. Yo les decía ayer, no me acuerdo a quién, en los últimos, o hoy en la mañana, en los últimos 10 años, del 2000 al 2010, Dios comenzó 10,000 lugares de oración día y noche en el mundo. 10,000. En toda la historia antes del año 2000, había 2 o 3 lugares de oración día y noche por generación. En los últimos 10 años, Dios levantó 10,000 en todo el mundo. Y del 2010 al 2015, Dios levantó otras 10,000. Se duplicó en la mitad de tiempo. Eso es un fenómeno. Hay más oración ahorita en la tierra que en todas las que ha habido en el cielo y en la historia. Hay más incienso ahorita en la tierra que la que hay en el cielo, por estadística nada más. Y va a aumentar más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está levantando? Mira, te voy a decir algo. ¿Estás de acuerdo o no con esto del movimiento de oración? No es un movimiento de oración. Ahorita se llama movimiento de oración, pero después va a ser una cultura de la iglesia. Va a ser algo normal. Tus hijos van a orar normal. La casa de oración y cantar la palabra para ellos va a ser normal. Ahorita nos tenemos que echar las broncas nosotros y
peleas entre pastores y todo eso, está bien, vale la pena. Si mis hijos, toda bronca que yo me eche, vale la pena. Si mis hijos cuando crezcan, a los 8 años, lo normal, cuando diga, vamos a orar por este enfermo, canten la palabra y profeticen la palabra y se canten unos a otros. Si eso es normal para mis hijos, valió la pena cualquier pelea con pastores y conmigo mismo. Vale la pena. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque Él dice, ok, ahorita regresamos a Romanos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y los reyes serán tu gloria, bla, bla, bla. Él está profetizando, Dios, desde aquí en Isaías, que viene un día en donde Israel va a ser como la alabanza de toda la tierra, va a ser el epicentro global. Ahí es donde sí va a empezar el avivamiento global. Ahí para que veas, ahí sí podemos profetizar. Así dice, les voy a profetizar algo, seguro, sin ser profeta. Así dice el Señor, desde Jerusalén va a haber un avivamiento que va a salir de vida de entre los muertos y va a ser un manantial para todas las naciones de la tierra. No necesito ser profeta para eso, nada, necesito leer la Biblia y es más certero que decir que México es el epicentro del mundo. No lo es, no somos el epicentro de nada. Somos la ayuda idónea de Cristo y tenemos que ser fieles con eso, pero quiero llevar tu vista a más que tu propia generación y tu propia ciudad. Quiero llevar tu vista al plan global de Dios, hacia dónde va la batalla más épica del mundo y de la historia, hermanos. Hablando de épico, esto es épico. Y Dios nos está preparando para esto. Ok, después de que Dios le suelta esta promesa, se voltea con Jerusalén y le dice, versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Ahí está profetizando el movimiento de oración. Los que se acuerdan de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Por eso Dios está levantando. La estrategia de Dios es levantar intercesores para clamar por Jerusalén. Pero volvamos a Romanos, ponemos pausa ahí. Volvemos a Romanos. Romanos, esta carta es increíble y fue escrita ¿a quién? A los romanos, que eran no judíos o gentiles, es lo mismo. Entonces, Pablo, esto es impresionante la historia detrás de todo esto. Cuando yo le estaba estudiando dije, esto está increíble. Porque Pedro y Juan están predicando, son los como que las cabezas de toda la iglesia y los apóstoles, según Hechos 15, y de todo el concilio que había en toda la iglesia neotestamentaria. Increíble estos dos hombres. Y sucede este fenómeno que te va a ayudar a entender bien el contexto de Romanos y el contexto en el que estamos viviendo. Y ahorita lo voy a hablar del contexto. Pero Pedro y Juan escuchan las noticias, esto es a nivel histórico. Los apóstoles empiezan a predicar el evangelio en Hechos capítulo 3 y después en Hechos capítulo 10, Dios incluye a los gentiles por primera vez por medio de Cornelio. Y ahí entramos tú y yo. Después de que le predica a los gentiles, el Espíritu Santo cae y todos dicen, wow, también el Espíritu va a caer sobre los gentiles. Entonces no nada más éramos los judíos y Dios dice, no. Yo estoy cambiando el orden, ahora va a ser primero los gentiles, la plenitud, y después otra vez los judíos, aunque los judíos también, porque la iglesia estaba judíos y gentiles juntos. Según Pablo dice en Efesios, que él rompió la pared de enemistad. Si tú te vuelves a Cristo, seas judío o gentil, eres uno. Somos la iglesia de Cristo, judío o gentil. Pero aún Dios tiene un plan con Israel. Entonces, esto es lo que sucede. Empiezan los judíos, tienen un avivamiento de algunos años, porque empieza un avivamiento con los apóstoles haciendo señales y prodigios, y de pronto Dios dice, quiero que traigan a los gentiles, a los romanos, locos que están llenos de dioses y todo. Dice, sí, también, predícales, Pedro. Pero yo soy judío, Señor, tú sabes que yo nunca me... Dije, no te hagas. No te hagas que yo lo que limpié no digas inmundo. Ok, ¿qué quieres que haga con él? No tienen contexto de nada, no saben nada de nosotros. Nosotros tenemos 4000 años de historia, ¿de qué les vamos a hablar? No entienden nada, tú háblales. Cornelio, se me apareció un ángel y bla, bla, bla. Y empiezan a hablar en lenguas y él dice como que, caramba, ellos también. Entonces de pronto la iglesia, los apóstoles y la iglesia primitiva tiene una nueva función que ya no nada más es predicar el evangelio a los judíos, sino tienen que ser niñeras de los gentiles. Y dicen, a ver, ¿qué haces con una congregación llena del Espíritu Santo que no sabe nada de la Biblia y que toda su historia se trataba de inmoralidad sexual, homosexualismo y de idolatría y de sacrificar a bebés para los ídolos? Y de pronto son tu iglesia.
Entonces los apóstoles se tenían que sentar y explicarles, mira este milagro que hice, es porque Jesucristo esto. Y sí me acuerdo de Jesús porque de hecho yo le di unos latigazos, ok. Porque los profetas, ¿qué es un profeta? Ok, un profeta es esto. ¿Y cuáles profetas? Mira, a ver, siéntate, vamos a hablar. Y empezaban desde Génesis hasta Apocalipsis como Jesucristo les explicó el Evangelio en Lucas 24. Les abrían las escrituras, igual lo hizo Esteban en Hechos 7, igual lo hizo Felipe en Hechos, etc. Entonces ellos les empezaban a traer, tenías una iglesia madura en cuanto a la teología del Antiguo Testamento de apóstoles y tenías unos inmaduros llenos del Espíritu Santo llamados los gentiles. Y los dos eran la iglesia. Y los dos se llevaban muy bien y la iglesia empezó a multiplicarse. Cuando entra Cornelio y los gentiles, como que Dios le puso la salsa a los tacos y ahora sí se puso, pero la fiesta completa. Y empezó de hecho, la iglesia que más crece era la iglesia de los gentiles, la iglesia de Éfeso, y empiezan a crecer. Los corintios no tenían ninguna falta de dones. Empieza una explosión impresionante. Entonces judíos y gentiles se amaban por Cristo. Increíble. Entonces sucede algo en Roma. Hay un cambio de un emperador y este emperador dice, odio a los judíos. Estoy resumiéndoles de una manera muy barata la historia, pero por cuestiones de tiempo. Odio a los judíos y quiero acabar con los judíos. Saquen a todos los judíos de aquí. Sacan a los judíos de Jerusalén. Y después de que los sacan, por 3 años más o menos, los gentiles tienen que caminar solos sin los judíos porque los judíos ya no podían estar en el mismo lugar. Después se cambia de otro emperador y este emperador dice, traigan a los judíos porque son buenos para los negocios. Traen a los judíos y ya llegan los judíos y los judíos dicen, hermanos gentiles, aquí estamos. Y los gentiles dicen, no los necesitamos. Dios ya los reemplazó a ustedes. Suena como muy parecido a ahorita nuestra teoría de reemplazo, ¿no? No, ustedes hemos caminado bien por 3 años y medio, no nos hace falta ningún don. Y ustedes y luego por otro lado, los judíos se ofendieron también y dicen, ustedes son los incircuncidos, circuncídense. Y otros empiezan a decir, ahora tienen que volverse a la ley. Y otros decían, pues no lo necesitamos. Y empieza un borlote terrible que ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles pudo acabar. Entonces tuvieron que llamar al mero, a Pablo. Y entonces llaman a Pablo y Pablo le escribe esta carta a los romanos. Y este es el contexto de Romanos. Ok, vamos a entrar a Romanos. Se les voy a explicar Romanos, los primeros 12 capítulos. Los voy a contar rápido. ¿Están listos todavía? ¿Están aquí conmigo? Vamos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No, en realidad no es coincidencia, es nuestra historia ahorita también. Entonces llega Pablo y dice, bueno Pablo, tú estás dirigiendo el avivamiento más grande en Éfeso, tú eres el hombre más famoso, escríbele una carta a los cristianos romanos que están que están en contra de los judíos. Porque piensan que ya son independientes y que ya Dios no tiene un plan. Y es una locura eso. Dios todavía tiene un plan con Israel. Total, Pablo empieza a decirles, a ver, Romanos capítulo 1. Y empieza a hablarles del juicio de Dios. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Del capítulo 2 empieza a hablarles de la resurrección, de los que buscaron gloria, honra e inmortalidad, perseveraron en hacer el bien. Y yo imagino a los romanos como que, capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio. Amén, wow, sí. Un poquito de aplausos, ¿no? Así como que así. Capítulo 2, la resurrección de los muertos y y esto. Capítulo 3, la elección de Dios y luego capítulo 4, capítulo 5, el derramamiento del Espíritu Santo y el don de Dios y la justificación. Y el capítulo 6, y muertos al pecado y un montón de cosas que empieza a explicar. Y yo imagino a todos, alabío, alabao, alabín, bomba, sí, síguele. Y Pablo, espérense, se están comiendo este anzuelo. A ver. Capítulo 7, oh, ¿quién miserable de mí? ¿Quién me podrá rescatar de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza de muerte, cuerpo de muerte? Dice, lo que quiero hacer no puedo hacer y lo que no quiero hacer esto hago. Miserable de mí, ahora, ¿quién podrá defenderme, no? Y después dice, oh, capítulo 8 de Romanos. Yo imagino a todos los romanos como que así comiéndose sus morongas o todas las cosas paganas que hacían, porque eran cristianos, no eran judíos, eran unos bárbaros. Y ahí comiéndose, sus palomitas mientras estaban escuchando a Pablo en su carta o alguien la estaba leyendo. ¿Quién podrá salvarme? Y dice, pero gracias a Dios por Jesucristo y por su Espíritu que ahora bla, 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 bla. Y ahora nos puso la ley del pecado y la ley del Espíritu y empieza Romanos 8. ¿Alguien ha leído Romanos 8?
¿Qué inventen? ¿Qué capítulo? Y empieza a hablar, los que ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz, y los que tienen la mente en las cosas del espíritu, bla, 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 y empieza a construir la vida del espíritu, y aún la tierra gime, ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, yo imagino a los romanos, amén, ni la vida, gloria. Y que casi un movimiento pentecostal casi ahí entre los romanos. Me los imagino, sí, amén, Pablo, qué bueno que viniste, no eres como Pedro y como Juan. Sí, Pablo, la vi, bomba. Ok, qué increíble. ¿Están listos? ¿Están convencidos de que ni la muerte ni la vida ni presente ni por venir nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Sí, amén. Y dice, ok, ya terminé mi introducción. Hablemos, ¿ya están emocionados de la vida del Espíritu? Sí. ¿Quieren estar guiados por el Espíritu? Sí. ¿Justificados por la fe? Sí, amén, lo que quieras, Pablo, dinos ya lo que sea. Ok, todo el preámbulo es para decirles, ustedes están mal porque han olvidado a los judíos. Y empieza el capítulo 9 al capítulo 11, empieza a darles una paliza. El capítulo 9 al 11 es el centro de toda la carta a los romanos, y Romanos es el centro de todas las cartas de Pablo. Y empieza a decirle a los gentiles, no se olviden de Israel. Dios no los ha desechado. Dios no los olvidó. Es más, si ustedes piensan que Dios ya los desechó, entonces a nosotros también ya nos desechó. Dice, pero yo tengo un continuo dolor por los que son de mi sangre. Y empieza a decirles, Dios no se ha olvidado de ellos. De hecho, no te jactes. Si tú eres de un olivo silvestre, Dios te trajo al mero olivo original, a la rama original, Dios te injertó. Nosotros éramos de otra rama. Romanos, estamos aquí por los judíos, no se olviden. Pero ellos, bueno, Pablo, pues nos cae bien, pues tal vez tiene razón. Claro que sí, tengo razón. No se jacten, porque si ellos van a ser desechados, tú también puedes ser desechado. Empieza esos 3 capítulos, empieza una y otra. Y suelta el propósito de todos los ministerios. Y Pablo suelta porque estamos aquí. Como si algo tenemos que operar en el reino de Dios, de esto se trata como gentiles, hermanos. Es de que viene un día en donde nosotros vamos a llevar a celos a Israel, para que ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Dios dice, a los que Dios quiere usar, es a nosotros, los gentiles, para llevarlos a celos, a los de mi pueblo. Dice, yo tengo un constante dolor, porque ellos han rechazado al Señor, pero Dios no fue de gratis, Dios los cegó por ustedes. ¿Saben qué? Los judíos ahorita, hermanos, los judíos son como la ofrenda de alabastro que Dios rompió por nosotros. Los judíos, y esto está bien pesado, los judíos son la herencia de Dios primeramente. Pero Dios los puso y los rompió así como la mujer. Por eso Jesucristo amó a esa mujer que rompió el perfume de alabastro a sus pies. Porque dijo, esta entiende. Tú entiendes lo que cuesta y lo que me costó. Lo que me ha costado. El Señor ha quebrantado a este pueblo de Israel, aunque es el pueblo de Dios, para que nosotros entremos. Y la locura más grande que Pablo decía a los romanos, la locura más grande es tomar ese perfume y despreciarlo y decir, nosotros sí, se lo merecen, ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Y dice, no, Dios lo quebró para que nosotros pudiéramos entrar. Y Pablo estaba hablando de Isaías. Dios está levantando guardas. La batalla más tremenda, más épica de todos los tiempos, estamos por librarla, y se va a librar primeramente en las rodillas de la oración, clamando primeramente por Jerusalén. Señor, restaura Jerusalén, restaura Israel. Señor, ven a tu tierra. Señor, trae a los judíos al arrepentimiento, porque si ellos no te dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, tú no vienes. La iglesia gentil, si cualquier ministerio dice, nosotros no necesitamos eso, pero el Señor va a venir por mi ministerio, ese es orgullo. Eso es una arrogancia. Nadie puede producir la venida de Cristo más que una iglesia que muere al día de su poder, para que el día de su poder venga y los judíos vengan al arrepentimiento y ellos le digan, ven Señor Jesús, estábamos mal, ten misericordia de mí en medio del tiempo más oscuro de tribulación. Ese tiempo se aproxima. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que ahorita estamos viendo un antisemitismo, un odio a los judíos peor que el de la Segunda Guerra Mundial. Peor, simplemente con la guerra contra Gaza, es una cosa satánica. Tomó 3 semanas para que el número de gente que odia a los judíos sobrepasara el número de gente que odiaba a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en 3 semanas.
En Europa, en Dinamarca ha habido asesinatos. En Grecia es uno de los países más antisemitas. En Inglaterra, en un montonal, aún en México ha habido sicarios de ISIS que han matado a judíos y mandan videos. En todas partes. Y es una combinación muy extraña porque todo el mundo odia a los judíos. O sea, los de Gaza y los terroristas pueden destruir a otros pueblos y nadie dice nada. Pero un judío se defiende contra una bomba que le están echando, como cualquier país lo haría. Y todos, judíos, Hitler tenía razón. Y hay un montón de pancartas ahorita en Europa que están contra los judíos. Hay un video en YouTube en donde está este judío, un reportero dice, me voy a poner una kipa de judío y voy a caminar por unas horas en las calles de París a ver qué me dicen. Esto pasó este año. Y empieza a caminar y todos le empiezan a decir, perro, le escupen, le dicen, lárgate, y un montón de cosas le empiezan a decir horribles. Y ha habido varios experimentos como estos. Hay un antisemitismo satánico en Europa, rampante, que no lo va a parar nada, porque esa es la técnica que Satanás va a utilizar con el anticristo para empezar a perseguirlos. ¿Y sabes qué? Esto es responsabilidad de la iglesia, porque hemos reemplazado a Israel. ¿Están conmigo todavía? Ok. Nets, ¿tienes algo que decir de esto? Yo te invito a que subas aquí si quieres hablar de algo. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque tú y yo Dios está levantando centinelas en los muros de Jerusalén para clamar por Jerusalén. Jerusalén e Israel, el plan de Dios e Israel, o sea, Israel como el plan central de Dios, en todo su plan, en toda la historia, es el mecanismo de traer humildad a la iglesia y a las naciones. Porque no se trata de nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo de eso? Y gracias a Dios que no se trata de nosotros. Y miren, la manera más fácil que yo puedo ver cómo entender el misterio de Israel y la iglesia y cuál es nuestra postura hacia Israel que debemos de tomar ahorita. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo Jesucristo está haciendo milagros? Y ella tiene una hija endemoniada, atormentada por un demonio. Y ella es sirofenicia, es gentil, no es judía. Y Jesucristo vino primero a los judíos. Y le resumo esta historia. Jesucristo le dice, Señor, Jesús, hijo de David, no sé cómo le llama, dice, ten misericordia de mi hija. Y le dice, no le hace caso. Ten misericordia, le dice otra vez. Le dice, no, porque no vine a las ovejas de Israel, vine a los de familia. Dice, porque la sanidad es como pan para los hijos. Dice, y no se echa el pan a los perros. Y Dios la llama perra. ¿Y si has visto esa parte en la Biblia? Es muy ofensivo. Entonces, pero Jesús le dice no para después decirle sí. Entonces, esa mujer cuando le dice, la sanidad es como pan para los hijos, pero no es para los perros, le está diciendo, tú eres perro y ellos son hijos. Y eso no te lo mereces tú, sino primero los de Israel. En ese momento entra el conflicto que ahorita los que están escuchando esto de que se trata de Israel y de que no los ha desechado y de que no se trata de Monterrey y México, sino de la restauración de Israel, estás tomando esa decisión en este momento, ofenderte con lo que estoy diciendo, que en realidad no te puedes ofender conmigo, te estás ofendiendo con Dios, si es que ese es el caso, o hacer como la mujer sirofenicia. Fíjense la respuesta de la mujer sirofenicia. Te invito a que tengas esa respuesta hoy. Le dice, caramba, me dijo perro. Imagínate en un tiempo de desesperación y ella se humilló y le dice perro todavía. Hijo. Y en ese momento de decisión, ella tomó la decisión de justificar a Jesús y decirle, estas son las palabras más gruesas que le dice. Dices verdad, cierto, Señor. Al decir eso, ella dice, tienes razón, tú eres Dios y tú tienes el derecho de elegir a alguien y a alguien no. Y justifica a Dios en su elección y le dice, cierto, tú los escogiste a ellos, yo soy un perro. Tienes razón, tú eres digno de hacerlo. Tú haces lo que quieras. Cierto, Señor, cierto, Maestro. Pero aún los perros comen migajas que caen debajo de la mesa. Esa respuesta, ella se quebró completamente. El filtro es Israel. El filtro para ser humilde realmente es aceptar a Israel como el centro de la voluntad de Dios y no nosotros ni nuestra nación, sino decir, sí, Señor,
Se trata de ellos primeramente, pero nosotros, de lo que caiga, Señor, podemos comer. Es decirle, y no es de que, somos menos importantes que ellos. A los ojos, en cuanto a los afectos de Dios, somos iguales. Pero en cuanto a la elección y en cuanto a primogenitura, son ellos. Entonces podemos ofender y decir, sáquese. A ver, ella puede haber dicho, no que muy justo, mentiroso, no que amor, no que eres amor. A ver, no, todos por iguales. Y ella dice, no es todos por. Ella dice, no, tienes razón. Tú eres Dios, eres sabio. Cierto, Señor. Pero podría quedar algo para mí. Esa respuesta es quebrar tu alabastro y es quebrar tu corazón y decir, Señor. Y fíjense, esa respuesta de humildad quebró el corazón de Jesús y dice, oh, mujer, grande es tu fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Y desató el poder de Dios, esa humildad que desata el poder de Dios. ¿Saben por qué el movimiento de oración es rechazado y va a ser más rechazado por una generación religiosa? ¿O por qué cuando estamos en nuestro rollo religioso rechazamos la oración y más orar por Israel? A mí qué me importa Israel, yo ni quiero ir. Te tiene que importar Israel porque por ellos tú estás aquí y por su endurecimiento. Y tú dices, yo nunca he escuchado algo de Israel. Pues empieza a escucharlo y empieza a predicarlo, hermano. Porque esto se trata del Evangelio del Reino para salvación primeramente a los judíos. Y Dios nos está llevando a este punto en donde Dios está diciendo, les decía, ¿por qué es difícil orar por Israel? Porque te descentraliza a ti del centro. Es el mecanismo de humillar y traer humildad a las naciones. Dios es tan bueno que Dios va a traer humildad al pueblo que eligió por los últimos 2000 años de tribulación, y esa es la manera en la que Él va a humillar y traer humildad al pueblo de Israel, a los que sean salvos al final. Pero por otro lado, los que se quieren jactar y no fueron elegidos, Dios va a traer humildad por medio de seguir eligiéndolos a ellos y usándolos a ellos como en segunda parte. Entonces, por los dos lados, Dios tiene en su genialidad. Por eso Pablo termina en Romanos 11 diciendo, ¡oh, los misterios de Dios! Fíjense, vamos ahí en Romanos 11. Vamos a Romanos 11. ¿Tenemos todavía 5 minutos más, pastor? ¿5 más? Ok. Sube y déjame leer esta parte. Fíjense, vamos desde el capítulo 11, versículo 25. ¿Están listos para leer esto? ¿Sí están conmigo? Porque ahorita esto se va a convertir en una fiesta de entregarnos al Señor ahorita en una consagración total para el plan de Dios. Y cuando tú te inscribas al ejército de Dios por Israel, a la batalla más épica, ahorita el Señor, yo les dije, el Señor está eligiendo a su liderazgo, pero yo creo que Dios ahorita está reclutando a sus generales para la época más difícil contra los judíos, y Dios nos tiene que dar unas décadas de historia de gemir por Israel en el lugar secreto. Yo quiero llegar a los últimos tiempos, si Dios me deja vivir en los últimos tiempos, junto con mis hijos de 20, 30 años y con mis nietos, y todos nosotros con una vida de oración. Yo con unas 5 décadas de oración y unas 2, 3 décadas de orar por Israel y entender los misterios de Dios y llegar contra las potestades, y en el lugar más difícil de la historia, llegar frente a las potestades y frente a Dios con copas de incienso llenas a mi cuenta y con unción para poder clamar por los propósitos de Dios. Yo quiero llegar con décadas de oración y de historial secreto por orar por los propósitos de Dios. Y hoy Dios está abriendo una oportunidad para que te enroles en este rollo que no tiene que ver con Monterrey, ni con la Casa de Oración Metropolitana, ni con Ven Pronto, ni con Houses of Light, ni con Northridge, ni con Kansas City. No tiene que ver con Mike Pico, no tiene que ver con nadie más que con que Dios, por amor a Jerusalén, no ha callado. Y Dios, cuando establece a un intercesor sobre sus muros, hace 2 cosas. Número 1, lo establece y nadie lo mueve. Y número 2, si te has movido de tu llamado, es de que no te estableciste sobre los muros de Jerusalén. Para tener un llamado de intercesor inamovible, no tienes que ponerte sobre los muros de Monterrey, sino sobre los muros de Jerusalén, y que Dios te tiene que poner. Cuando Dios llama y establece en Jerusalén, no vas a callar. Dios suelta una gracia para clamar y dices, ¿cómo le hago para orar tanto? Y ya no es ni jactancia, ni una manda, ni un sufrimiento, es un honor. Que dice, Señor, si tú no has callado, ¿cómo yo voy a callar? Dice, los que se acuerdan de Jehová, no le den descanso, ni me dejen descansar hasta que ponga Jerusalén como una alabanza en la tierra.
Dios profetizó la asignatura y la tarea más difícil en la batalla más épica, pero con el recurso de oración y gracia para orar más épico que jamás haya tenido ninguna generación en la historia. Que vamos a clamar hasta que Cristo establezca Jerusalén como alabanza en la tierra. ¿Listos para leer esto? Y después le doy lugar a Nets. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, gentiles, nosotros ahorita, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¡Ah! Dios, ¿qué es esto? ¿Qué ofrenda? Su hijo primogénito, aparte de Jesús, pero Israel, hablando en cuanto a pueblos, lo hizo enemigo de Dios por causa mía. Es como, qué locura sería no orar por ellos. Versículo dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, pero porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, o sea Israel, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Esto está impresionante. Vamos a terminar ya. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego se para aquí Pablo y hace algo que nunca había hecho. Se tiene que frenar y ya yo creo que los romanos estaban perplejos de que estamos en problemas. Oye, invita a comer al judío, no sé, a Leví, que te había caído mal por 3 años. Lo voy a invitar a comer, le voy a dar una ofrenda. Sí, estamos mal. Y luego Pablo está en un éxtasis y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y termina diciendo, este es un plan maestro. Siendo judío, hablándole a los gentiles, dice, este es un plan maestro, porque el Señor va tras la humildad, porque Él quiere que reinemos con Él. Y este es el mecanismo más efectivo que puede haber para crear humildad en todas las naciones de la tierra. Aún en eso, Pablo decía, esto es genial. Y en ese contexto suelta un versículo que ha sido el más malinterpretado en toda la historia de la iglesia, yo creo. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, de lo que les acabo de hablar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en vuestro culto, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es en contexto de entender que tenemos que clamar por Jerusalén hasta que venga la restauración de ellos. Renueva tu mente. Señor, renueva mi mente. Y Dios dice, ¿ya entendiste lo que yo quiero por Jerusalén y lo que yo quiero hacer a través de la iglesia en los últimos siglos hasta que yo venga? ¿Ya entendiste eso? No, pero renueva mi mente. Renovar tu mente no es para que entiendas el plan. Mira, hemos vuelto la voluntad de Dios para mí nada más. Renueva mi mente. Quiero entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Voy a ser misionero o voy a ser millonario? ¿Voy a ser marinero? Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y otro dice, no, yo soy capitán, ¿no? Y dice, no, la voluntad de Dios agradable y perfecta es con este misterio. ¿Quieres renovar tu mente? Enfócate en el misterio de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Les quiero añadir algo, que quisiera añadir mucho más, pero quiero solamente ir para Zacarías 8, que es muy importante, que tiene que ver con todo esto que está diciendo Benjamín y para el entendimiento, hermanos, del propósito de Dios, porque al final de cuentas, el asunto de Jerusalén es realmente el celo de Dios y la decisión de Dios. Mire, dice en el versículo 2, bueno, desde el 8:1 dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Dentro del corazón de Dios, hermanos queridos, hay un celo por esta ciudad. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esa ciudad? Y uno cuando va dice, ¿qué le viste a este lugar tan insignificante, raro, conflictivo sobre todo? Y en el versículo 3 dice, así dice Jehová. Está pronunciando Dios una determinación de su corazón que debe, yo creo que de estar en el corazón de la iglesia. Yo por eso siento que esta predicación
es como el cierre de esto, la verdad. Es muy importante esto, porque tenemos que entender que la película o que la fotografía es mucho más amplia que nosotros mismos. Hemos estado muy acostumbrados a vivir en un cristianismo muy egocéntrico. Se trata de mí y después de mí, y después de mí, y después chance de alguien más, ¿no? Y no es así. Dice, yo celé con un celo santo, y dice, y yo he restaurado a Sión y moraré en medio de ella. Hermanos, la idea del Señor es que Él va a regresar para habitar en este lugar que los musulmanes quieren destruir, que Estados Unidos está favoreciendo que Irán haga armas nucleares para destruir, porque en realidad hay una cosa que está pasando, hermanos. Fíjese bien, Satanás está uniendo a las naciones contra Jerusalén. Así es, y el Espíritu Santo de Dios está reuniendo a la iglesia a favor de Jerusalén. Hay algo en el corazón de Dios que arde y que la iglesia tiene que poder comprender, porque dice el Señor, fíjense lo que dice más adelante, dice, yo la celé, dice, y yo voy a vivir en medio de ella. Está increíble, dice, ¿sabes por qué vamos a orar? Porque Él va a vivir allí, hermanos. Al final de cuentas, en esta historia, desde el jardín del Edén hasta después del milenio, cuando culmina con la venida de la gran, o sea, de la nueva Jerusalén, tenemos que entender que Dios quiere venir para habitar entre nosotros, para restaurar esa comunión, y ha elegido. Es increíble que esa ciudad se le llama la ciudad del gran rey. Dios dijo, ese lugar, ahí tengo mi dirección. O sea, si me quieres mandar como que ese es el lugar que Él eligió para vivir. Y la iglesia tiene que poder entender que por eso hay un celo que está en Él y que debe estar en nosotros en el último tiempo, para poder entender lo que yo decía, o sea, lo que estaba comentando en la primera predicación, ¿no? Tenemos que entender ¿qué quieres tú, Señor? No tanto qué quiero yo, qué es mi antojo, qué es mi desesperación, qué es mi frustración, sino qué es lo que está en tu corazón, porque es el tiempo de que la iglesia madure y pueda entrar en este lugar donde dice, Señor, tú celaste a Sión y por años y por una historia larguísima la has celado, porque tú vas a vivir en ese lugar y Satanás quiere despojar, jamás lo va a poder hacer, a Dios de ese lugar de su habitación. Entonces, todo lo que está diciendo Benjamín en torno a la renovación de la mente que los romanos tuvieron que tener para poder comprender su papel en el gran papel de Dios, yo creo que tiene que ser algo que tiene que pasar ahorita con nosotros en este tiempo. Y yo sí creo que Dios está arrojando luz, porque hay muchas personas aquí que van a poder responder a eso que Dios tiene, al celo de Dios, hermanos queridos. Ya, nada más. Yo sí creo, y nada más voy a soltar esto, que creo que tengo que decirlo, pero está en la Biblia y no voy a desarrollarlo porque no hay tiempo, pero va a caer en el corazón de 2 o 3 personas. Pero esto es lo que va a pasar. Al final de los tiempos va a haber una persecución contra judíos terrible, y yo creo que Monterrey está siendo invitado a ser una ciudad de refugio para ellos. Una ciudad de refugio en donde no nada más les damos comida y los escondemos como Corrie ten Boom, que era una alemana que en medio de la Alemania nazi, ella escondió a un montón de familias judías, aún a costa de su propia vida. Y fue recompensada. Y vamos a hablarles del misterio de Jesucristo, y muchos van a recibir a judíos y Dios va a esparcirlos en la tierra, pero también otros van a ser acorralados en Israel y van a ser perseguidos por mucho tiempo. Y yo oro, Dios, que donde sea que esté, en donde sea que esté, yo pueda, número 1, transformar mi ciudad, primeramente para estar a favor del propósito de Dios en el tiempo más antisemita de la historia. Nuestro cristianismo se mide, y la madurez de una iglesia local se mide cuando tenemos una población de judíos frente a nosotros, ¿podemos llevarlos a Cristo o no? Es la realidad, eso es bíblicamente. La madurez de los gentiles es para llevar a celos a los judíos. Y yo tuve la oportunidad de hablar con varios judíos hace 2 años que estuvimos en Jerusalén. Y bueno, Nets estuvo nada más conmigo en Turquía, pero después estuvimos en Jerusalén. Estuvimos hablando acerca de la ley en Isaías 61 con varios rabinos. Y dije, bueno, pues más o menos ahí le sé, ¿no? En Isaías, y estuvimos ahí hablando y discutiendo. Y un judío te agarra si le sueltas si le buscas bronca por medio de la lectura y todo eso, te agarran el anzuelo y son peleoneros. Y al final terminé diciendo, dijo, no creo en nada de lo que estás diciendo, y suena convincente lo que dices, pero creería más si tu pueblo y los cristianos que vienen aquí a visitar a Jerusalén fueran realmente lo que dicen que son. Pero vemos esto y dije, bueno, tienes razón, pero volveré con una iglesia más madura. Te veré dentro de la gran tribulación, te veré en pocos años cuando estemos más maduros. Pero a esto voy, que yo sí creo que muchos Dios va a marcar esta noche
a muchos intercesores. ¿Por qué nos peleamos entre iglesias y por qué marcamos territorio como si fuéramos animales en la jungla? En donde este es mi territorio, estas son mis ovejas, este es mi rollo. Porque cuando pierdes a Israel y el propósito de Dios y el plan de Dios hacia Israel del mapa, sale de tu mapa, tienes la oportunidad de crear tu propio reino. Y cuando tienes un propio reino que tú construyes, tienes algo que perder. Por lo tanto, sí, si tienes algo que perder, cuídate de los demás y sea sospecha de todos, que es como, pareciera que es como la doctrina del cristianismo en general en este país. Es sospechar de todos y me estás quitando mis ovejas, te mando mis jóvenes o no, qué tengo de beneficios, me vas a dejar una plataforma, me vas a dar ofrenda, todo ese rollo. Pero cuando cuando es expuesto el propósito de Dios para Israel y te das cuenta que tu ciudad nada más la decisión es, ¿servimos a Dios en esto a nivel global o no? Entonces te sales tú del mapa y dices, Señor, o sea, mi relación contigo está bien y yo soy de mi amado y mi amado es mío y tienes bendición en tu casa y seguimos siendo la iglesia de Cristo. No estoy tratando de decir, todo lo que queremos está mal, nada que ver. Pero Dios está llamando a México a tener parte en el nivel global del plan de Dios. A mí me sorprendió cuando tuve la oportunidad hace 2 años y medio de estar con unos líderes de China. Estuve con una familia de 5 personas. Estas 5 personas yo las veía de verdad ahí. Y estas 5 chinitos, de verdad, yo dije, oye, ¿me puedes traer un vaso con agua, por favor? Casi así es como que, pues no sé quién eres, pero estás casi sentado en mi lugar. Así, no das ni un, decimos en el DF, yo soy del DF, híjole, me va a ir mal aquí. Nadie yo les decimos, no, parece que no vale más de un quinto, ¿no? Decíamos, no damos ni un peso por ellos, es como que, 5 chinos. Y me dice una persona, ¿qué estoy haciendo en esta reunión? Y me dijo, ¿ves este chino de aquí? Que parece insignificante. Es pastor de 1 millón de personas. Y dije, ¿qué? Y luego el otro, es un pastor de 4 millones de personas. Humildes hasta que cuando me dijo esto así, se me cayeron los pantalones y la quijada así. Dije, no inventes, ni sabía qué eran. Y dices, no, ellos no se creen nada, ellos están aquí. Entonces eran las 5 familias más, hay una que se llama La Familia, en China y son encargados de casi 100 millones de personas en la iglesia subterránea y en la iglesia perseguida. Y ahí estaban los meros líderes, los apóstoles, y no se llaman, está bien tremendo, porque una persona le dijo, apóstol no sé qué, y dice, no me llame apóstol, llámeme por mi nombre. Y yo dije, no, yo te llamaré apóstol. Y dice, no me llames. Y dije, no inventes, qué humildad de estos cuates. Y yo estaba juzgando, ahí ya estaba arrepintiendo, ya saben, ¿no? De esas veces que te da una cachetada al Señor con humildad, así, con guante blanco, que dices, ¿no? Si hay un apóstol, son estos monstruos y están sirviéndole el agua a todos. Y fíjense, está tremendo porque, quiero llorar por esto, me impactó mucho. Ver cómo ellos estaban hablando de Jesús con una sencillez y un hambre y una inocencia. Y dice, estaban diciendo, hermanos, queremos ir por el mundo musulmán, queremos ir por la ventana 1040. Sí podemos, hermanos, creo que sí podemos si nos juntamos, porque tenemos más o menos como 100 millones de personas y de esos queremos mandar unos 100,000 misioneros a la ventana 1040, porque estaban otros misioneros de X planeta, de X lugar, no voy a decir de dónde, diciendo, no, ha sido bien difícil la ventana 1040, tenemos como 400 misioneros, dicen, nosotros tenemos como 100,000 que queremos mandar. Sí podemos, hermanos, si nos juntamos. Sí, su ejército de 100,000, sus fuerzas especiales de 100,000, dice, los queremos mandar. Pero dice, lo que necesitamos es lo que ustedes tienen, la casa de oración, queremos cantarla como ustedes la cantan. Eso es lo que necesitamos. Tenemos toda la infraestructura y la gente y todo. Pero podrían venir a visitarnos para enseñarnos y podrían enseñarnos a cantar como la casa de oración. Necesitamos esto. Esta es la clave. Y luego nos mostró una ya cuando un tipo así te endosa lo que está haciendo está bien, dices, no, sí, voy bien. Cantando la palabra está bien. Pero bueno, nos mostró un video en una computadora. Y esto a donde quiera que voy trato de hablar de esto porque me animó tanto. Estaba un grupo de musulmanes horribles ahí en Egipto. Y estaban diciendo con armas así, con espada, diciendo, vamos a ir por Jerusalén y vamos a matar a esos perros y todos. Así eran como unos 2,000 personas, estaba más o menos grande la multitud.
vamos a matarlos como perros y vamos a acabarlos, vamos a tomar Jerusalén para Alá. Y todos, y tú dices, ¿qué es esto? Y esto fue un video que un hermano grabó en medio de la multitud en Egipto, y en una parte en Egipto, y dices, no inventes. Y luego saca otro video en donde hay una multitud, pero si eran 2,000 en el otro, en ese eran como unos 50,000, una locura así de gente, como mar, y estaban en China, eran uno de sus pastores. Vamos a ir por Israel, con puros cristianos, y vamos a hablarles del evangelio de Cristo, y vamos a conquistar Jerusalén para Cristo, y todos, y dice, casi está diciendo, hasta que la muerte nos acabe, vamos a ir por ellos, y todo el ejército así, y tú dices, esto está pasando. Y dije, ¿qué es esto? Y dice, estos son una de nuestras divisiones de nuestras iglesias. Y dice, nosotros vamos a ir por Jerusalén, porque no se trata de China, decían los pastores, se trata de Jerusalén. Y tienen este movimiento que se llama Back to Jerusalem. Todo lo que estamos haciendo, ¿de qué nos sirve crecer? Dice, ahí en China no hay mega iglesias, no existe la ambición de ser un megapastor que te veneren y tengas 50,000 anillos que casi te ves en tus súbditos. No existe eso, no existe la plataforma de 100,000, existe la iglesia primitiva y de casa en casa y hablar el evangelio y orar. Pero la plenitud de nuestros ministerios es dice, ellos decían esto bien tremendo, si Dios nos dio la fuerza de millones de personas, de 100 millones de cristianos o 200 millones de cristianos hay en China, una locura, el mayor avivamiento de toda la historia está pasando ahorita en China. Cada mes se convierte 1 millón de personas a Cristo. ¿Sí sabías eso? En China. Nadie sabe eso porque lo que salen es Katy Perry y Lady Mensa, o no sé cómo se llama, Lady Gaba o Babas, y estamos llenos de esa basura en Facebook y de pura tontería. Pero las noticias del cielo y de la iglesia, eso es lo que está pasando y yo lo sé de primera mano. Más o menos 1 millón de personas al mes. Es el mayor avivamiento de toda la historia. Está pasando ahorita. Y lo que estos líderes están diciendo, lo que necesitamos ahora para ir a Jerusalén, porque de eso se trata. Si Dios nos dio números y nos dio fuerza a China, es para ir por Jerusalén. ¿Y sabes qué? La Biblia habla de que cuando venga el anticristo, los reyes del oriente se le van a oponer y va a haber un gran avivamiento. China está profetizado en Apocalipsis y en la Biblia. China sí está. ¿Y sabes qué? Está pasando. Está pasando. Y aún los que están en la Biblia, China podría decir, nosotros. Y Egipto, que es la otra nación que está profetizada en la Biblia, en Isaías 19, ambos líderes, no voy a decir el nombre del pastor de Egipto, ni tampoco el de los de China, porque por razones de seguridad de ellos, nunca sabes si puede haber por aquí un musulmán entre nosotros. Pero esto es bien tremendo. Ellos decían, todo lo que nosotros somos es para ir por Jerusalén. Y tú dices, qué impresionante. Qué impresionante, dice, y lo que necesitamos para esta tarea es una casa de oración día y noche, y necesitamos cantar porque necesitamos el primer mandamiento. Y si ustedes tienen eso, y decían eso con sus deditos así, ustedes tienen eso, ustedes le pueden hablar al Señor como novio, y nosotros necesitamos, y en su humildad decían, ayúdenos. Invitaron un montón de misioneros de AIJO para que estén ahí hablándoles, y cuando van estos regresan los de AIJO diciendo, no es de que son más importantes que nosotros, ni nosotros más importantes que ellos, es de que Dios está juntando al cuerpo de Cristo, a la iglesia gentil, para cumplir esto. Está pasando ahorita, pero al mismo tiempo, como decía Nets, las naciones están odiando a Jerusalén. Pregúntale a tus hijos, es hora de hablar con tus hijos, ¿dónde están? ¿A favor de Israel? ¿Odias a los judíos? ¿O tus comentarios? ¿Cómo es tú? ¿Le hablas de estas cosas a tus hijos? Ahora, terminando, vamos a tener un llamado de parte de Dios. Y si quieren pasar los músicos, no sé si como pastor. Y termino diciendo esto. ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque estamos en el centro de todo el rollo. Pero cuando pones a Dios y su celo por Sión y de regresar a la tierra, es el centro. Entonces dices, hermano, ¿cómo me uno a ti para orar? Por eso la casa de oración metropolitana, y si Dios abre otras 10 casas de oración en la ciudad, a nivel ciudad, júntense a orar, hermanos. Se los digo de parte, como si algo pueden escuchar de parte de Dios en todo lo que dije, se los digo de parte de Dios con el mayor amor que les podría tener, de verdad. Júntense a orar, hermanos, no sospechen unos de otros, júntense a orar. Si alguien abre una casa de oración y los invita a orar, no dices, eso es de tu iglesia. No, olvídense de eso. Júntense unos a otros. Si alguien Dios le habló el libro de Apocalipsis, que te enseñe Apocalipsis. Si alguien Dios le habló Éxodo, que te enseñe el libro de Éxodo.
Pásense sus notas, pastores. No se trata de nosotros, no hay nada que perder, porque no tenemos nada más que el reino de Cristo, y es de Él, y ya es de todos también. Pero Dios está levantando centinelas en el muro. El movimiento de oración tiene sentido cuando ves el plan global de Dios. Dices, yo quiero estar en eso, en esa generación en donde Jesucristo regrese. Yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero hacer un llamado esta noche. Si tú dices, no sé nada de lo que estás hablando, pero siento un fuego en mi corazón, o dices, entendí algo y me hizo clic en algo, pero siento este llamado es por si sientes fuego en tu corazón de decir, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero decirle sí a ser, Señor, ponme en los muros de Jerusalén. Este llamado es para los que tienen o no tienen gracia para orar, pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a impartir una gracia para orar y para ayunar esta noche, para estar en los muros, sea con cualquier casa de oración, en cualquier iglesia, a donde sea que estés, en tu trabajo, en tu escuela. Vas a tener una gracia para orar a partir de hoy en el nombre de Jesús. Dios va a bautizarlos con ese espíritu de súplica y de oración. Dice la Biblia en Zacarías 12:10. Dios prometió un espíritu de súplica y de oración para los que están a favor de Israel. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, no sé si pasan aquí al frente. ¿Podrían pasar aquí al frente? Queremos orar por ustedes y presentarnos delante de Dios también. La palabra autoridad en el hebreo quiere decir poner las manos a otra persona. Autoridad para orar, la autoridad para lo que sea, te viene por la imposición de ancianos en la iglesia, o de una persona que tiene autoridad para algo. De ahí viene la palabra autoridad en hebreo. Y queremos orar, creemos en la impartición de parte de Dios por medio de la iglesia y de los ancianos de la iglesia. Entonces, esta vez nos toca a nosotros ministrarles a ustedes. Después les tocará a ustedes ministrarnos a nosotros en algún otro congreso, otro evento. Pero hoy queremos ministrarlos de parte de Dios y decir, Señor, séllanos. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a guiarnos en un canto y vamos a centrarnos en Dios en este momento. Dios va a abrir los cielos y va a abrir nuestros ojos para ver al Rey de Gloria, y vamos a darnos cuenta que la motivación para orar no es otra cosa más grande que ver a Dios y su hermosura y querer que Él regrese. Y muchos de ustedes van a ver a la gloria de Dios esta noche en su espíritu. Aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy, aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, Shekinah, gloria de Dios, Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy ante tu presencia, Aquí estamos, Señor. Aquí estoy ante tu presencia, Shekinah, gloria de Dios. Esperamos en ti. Espero en ti. Esperamos esta noche en ti, Señor. Ven, visítanos esta noche. Espero en ti. Esperamos en ti esta noche, Señor. Espero en ti. Habita aquí. Señor. Espero en ti. Espero en ti, esperamos en ti, Señor. Espero en ti, espero en ti. Habita en mí. Aquí estamos, Señor. Habita en mí. Aquí estoy. Aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, Shekinah, gloria de Dios, Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, Shekinah, gloria de Dios.
aquí estamos, Señor. Ven, Señor. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Manda tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Manda tu Shekinah, tu gloria. Quiero ser lleno, quiero ser lleno de tu Espíritu. Manda tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Oh, llénanos, 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 Señor, llénanos, Señor. Yo quiero ser. Espero en ti, espero en ti. Aquí estamos, Señor. Espero en ti. Márcanos esta noche. Espero en ti. Habita aquí, habita aquí. Oh, esperamos en ti, Señor. Espero. Márcanos, márcanos, Señor, esta noche. Espero en ti. Te queremos a ti. Espero en ti. Habita aquí, aquí estoy. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Aquí estamos, nos presentamos, Señor. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Shekinah, gloria de Dios. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Shekinah, gloria de Dios. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Manda tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno